Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso. Seguramente usted ha escuchado alguna historia, ha sido víctima de estas llamadas telefónicas en donde una persona pues nos hostiga diciéndonos que alguien nos puso como avales o como referencia y que hay una deuda que tiene que cubrir. Bueno, estas llamadas son recurrentes casi todos los días, en horas pues ya de altas horas de la noche o muy temprano. Esta situación es irregular y nuestras y nuestros representantes en el Senado de la República, garantizando lo que dice el artículo 17 y 16 de nuestra Constitución, están tomando medidas. Tenemos en la línea telefónica al senador Jesús Casillas, a quien le agradecemos que nos tome la llamada, para que nos hable sobre este tema de la cobranza extrajudicial, que es un tema, senador, pues de interés nacional. Efectivamente, Lacron, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Pues la verdad que contentos porque esta es la segunda parte de un paquete de reformas que se impulsaron desde la reforma publicada el 10 de enero de 2014 en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en la que se adicionaron algunos artículos a efecto de establecer disposiciones generales y reglas para la cobranza extrajudicial. Para poner en contexto a nuestros amigos del auditorio, la cobranza extrajudicial es aquella mediante el cual un deudor busca, antes de ir a los tribunales, antes de demandar, antes de iniciar un proceso de carácter legal, pues buscar un acuerdo con el deudor para pues saldar el adeudo. Así las cosas, esta que es una de alguna manera una actividad que se había reconocido, porque bueno, ¿quién no quisiera estar de acuerdo en lograr un acuerdo antes de ir a un tribunal y que de alguna manera faciliten las cosas? El problema es que se empezó a distorsionar esta actividad y entonces empezamos a ver pues desde amenazas, violencia, intimidaciones humillantes, y las estrategias más recurrentes eran pues hablarle precisamente con un lenguaje obsceno y acosar al deudor, simular que son autoridades judiciales, actitudes, vocabulario y papelería que lleve al engaño. Era muy común comunicarse con menores y personas de la tercera edad para abonar de manera más acentuada el agobio, comunicarse entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, utilizar cartelones u otro medio impreso en los domicilios diciendo aquí vive un deudor, aquí vamos a embarcar, incrementar los adeudos, decir, oye, debías 10,000, pues ahora debes 100,000, pero te la dejo en 50,000. Todos este tipo de acosos, pues ya se regularon en la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros en 2014, pero no fue suficiente. Muchos despachos jurídicos que realizaban esta actividad, pues pusieron orden, pero quienes buscan otra manera de lograr cumplir con un compromiso de carácter de algún tipo de adeudo, han utilizado otras medidas que van desde la violencia, las intimidaciones, la intranquilidad a las familias, conductas que colocan a los deudores en situaciones vergonzantes: te voy a matar si no me pagas, te voy a embargar si no me pagas, mañana te vas a la cárcel, y todo este tipo de situaciones que son muy comunes para quienes buscan que se cubra un adeudo, pues ya no se pueden tolerar. Por eso, de manera unánime, hoy el Senado de la República aprueba esta minuta que viene desde el Senado, que viene de la Cámara de Diputados, para reformar el artículo 284 bis, que establece ya como un tipo de carácter penal, una nueva conducta penal, a quien realice la cobranza extrajudicial, es decir, utilizar métodos que tengan que ver con la violencia, el acoso, y que esto trae muchas consecuencias. Nosotros no estamos promoviendo de ninguna manera una cultura de no pago. Lo que sí estamos promoviendo, que alguien que por alguna circunstancia se retrasó en sus pagos, por alguna circunstancia fue limitada para poder pagar, no por el hecho de que tengas un adeudo, debes de ser sujeto a este tipo de vejaciones, a este tipo de humillaciones, a este tipo de acoso, que altera no solamente al deudor, sino a su familia completa, porque quienes utilizan estos métodos no tienen ninguna limitante. Llegan y acosan al niño, llegan y acosan al pariente, a la esposa, al esposo, y obviamente crean una especie de psicosis en las familias que ha llevado, y tenemos datos documentados, inclusive al suicidio. Por eso es que reformamos este ordenamiento legal, el Código Penal Federal, para reformar este artículo 284, y que además establece que quien caiga en este tipo de supuestos se hará acreedor
a una sanción que va de los 2 a los 4 años de prisión y una multa de 50,000 a 300,000 pesos, y cuando se utilicen documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica se aumentan al doble. Inclusive, quien incurre en superación de funciones o de profesión, se aplican las reglas de concurso de delito, es decir, puede llegar hasta los 12 años de pena para quien realice esta cobranza extrajudicial ilegal con el uso de violencia o intimidación ilícitos por sí o por interpósita persona. ¿Cuáles serán los mecanismos que tendremos los ciudadanos, senador, en caso de que estemos viviendo esta situación? Algunos de nosotros, ustedes ya han reformado la ley, ahora este Código Penal. ¿Qué tendremos que hacer los ciudadanos? ¿Denunciar este tipo de acoso? Efectivamente, ya una vez que comentar nuestros amigos del auditorio, ya se cumple con el proceso legislativo. Para poner en contexto, darnos una idea de lo que estamos hablando, en México habemos 50 millones de personas que tenemos algún tipo de crédito, que puede ser desde la tarjeta de crédito, que puede ser un crédito para la adquisición de un vehículo, un crédito hipotecario, un adeudo, una tarjeta de crédito de alguna tienda departamental, o poder tener un tipo de adeudo, pues a lo mejor en una empresa telefónica, a lo mejor puedes tener un adeudo con, no sé, inclusive hay quien tiene adeudos con el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Con un club en fin. Y de estos 50 millones que tenemos algún tipo de crédito, de acuerdo al Banco de México y de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la propia Conducef, el propio Buró de Crédito han establecido que de esos 50 millones de personas mexicanas que tenemos algún tipo de crédito, al menos 5 millones de personas presentan algún atraso en sus pagos. Es decir, 5 millones de personas pueden verse afectadas por esta situación de esa cobranza extrajudicial ilegal, que pueden ser víctimas del acoso. ¿Qué pasaría cuando esto suceda? Ir efectivamente a interponer una denuncia para que se integre una carpeta, y si se acredita el delito, el responsable irá a la cárcel y podrá pasar de 2 a 4 años de prisión. Perfecto, senador. Pues le agradecemos mucho esta llamada telefónica que nos ha dejado muy claro este trabajo que están impulsando ustedes en el Congreso mexicano. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias por la oportunidad. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los amigos que ven y escuchan el canal del Congreso. Gracias como siempre, senador. Hasta pronto. Gracias. Bye. Nosotros vamos a continuar con la información aquí en Noticias del Congreso. Ahí tiene usted, ya hay herramientas. Usted si es víctima de acoso, nada más hay que esperar que la publiquen en el diario oficial, entrará en vigor y podremos los ciudadanos ir y denunciar ante las autoridades que estamos siendo hostigados por estas empresas de cobranza. Vamos a hacer una pausa, regresamos con